De nuevo les queremos dar un feliz sábado para todos. Vamos a iniciar un estudio, hermanos, que tiene que ver con los 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ya hemos estado estudiando una serie y vamos a irlas en paralelo, a estar estudiándolas en paralelo. Estamos también continuando una serie que se llama Los Mercaderes de la Tierra. Espero que ya todos estén al día con esas presentaciones, porque estamos viendo que todo confluye al libro de Apocalipsis. Y esta serie vamos a desarrollarla a partir de unas presentaciones que hemos escuchado, digamos, quiero como enfatizar, ampliar la información que ha presentado el pastor Andrew Enríquez, porque tiene que ver mucho con el tema del desarrollo del carácter, con relación a los 144,000. ¿Alguien vio el video que enviamos ayer? No, el jueves. Se publicó en el canal de Apocalipsis 14, se publicó el video. No sé si están inscritos o están, de pronto, bueno, después les explico para los que quieran suscribirse al canal. En caso de que no reciban los mensajes por cuestiones de ubicación, de internet, de el correo, al menos que ustedes reciban las notificaciones directamente. O sea que esta es la parte 1. Vamos a comenzar a estudiar el carácter de Judá. Espero que miren ustedes el video que envié ayer en esta semana sobre la traducción del pastor Andrew Enríquez de la semana pasada. Es muy importante, hermanos, que lo estudiemos, que lo enfaticemos, y como él presenta tanta información, pues asimismo también nosotros aquí presentamos mucha información. Sin embargo, vamos a hacer vamos a digerir lo que él presenta y para poderlo estudiar adecuadamente. Entonces, los textos que leímos, Apocalipsis 21:12, y tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En Apocalipsis 21, Salud describe lo que es la Nueva Jerusalén, y en el versículo 12 está describiendo el muro. Incluso la Biblia describe los datos de el ancho del muro y el alto del muro. Lo largo, lo ancho y lo alto es un cubo, y conforme a las equivalencias del santuario, nosotros sabemos y podemos deducir que la ciudad celestial es el santuario de Dios, es el lugar santísimo, o sea, es parte del santuario de Dios. Es el lugar santísimo, porque el lugar santísimo en las medidas del tabernáculo terrenal era un cubo, y la única medida de cubo que aparece en la Biblia lo relaciona con Apocalipsis 21, que es la Jerusalén celestial. ¿Está bien? Entonces es para que ustedes complementen el estudio, lean el capítulo 21 completo y se van a dar cuenta que dice que le dieron una vara de medir y que le midió a la ciudad, y esa ciudad tenía ¿cuántos estadios de largo? ¿Cuántos de ancho y cuántos de alto? ¿Cuánto? 12,000 estadios. Bueno, entonces para que lo estudien ustedes. Y en cada puerta dice que son los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea que cada puerta tiene ¿qué nombre? Una tribu de Israel. Ahora, Apocalipsis 14:1 me dice: y miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces, la ciudad celestial tiene los nombres escritos en las puertas. Y ahora, en los 144,000, estos 144,000 tienen el nombre de Dios
de su padre escrito en su frente. Entonces vamos a tratar de correlacionar el nombre que está en las puertas con el nombre que está en ¿dónde? En las frentes. Y vamos a ver que Apocalipsis 14 nos habla de los 144,000, pero vamos a mirar también que en Apocalipsis 7 nos habla del sellamiento. ¿Alguien quiere, por favor? Vamos a ir a Apocalipsis 7, vamos a leer el versículo 4, ¿qué dice? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Muy bien, entonces el capítulo 7 nos habla del sellamiento, lo vamos a ver ahorita, pero para que entendamos que los 144,000 nos habla de 12 de grupos de a 12. ¿Quién tiene una calculadora? ¿Algún niño o algún joven que tenga una calculadora? Vamos a multiplicar, dice en el versículo 5, 7:5, correcto. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. O sea, si sabemos que son 12 tribus, dividamos 144,000 entre 12, ¿cuánto nos da? 12,000, muy bien, 12,000 sellados. Y desde el versículo 5 empieza a decir, de la tribu de Judá, ¿cuántos? 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. Y así sucesivamente, muy bien. Entonces, lo que tenemos que lograr hacer, logramos para este tiempo, hermanos, esas tribus que está describiendo Apocalipsis 21, Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, no son las tribus antiguas físicas de Israel, sino son 12 tribus espirituales que comprenden el Israel moderno. ¿Está bien? Entonces ya no tenemos nosotros registros de las tribus antiguas y no somos hebreos espirituales porque hayamos nacido en Israel, porque la Jerusalén celestial, el Israel espiritual, la Sión celestial, ¿de dónde viene? Pues del cielo, no es de aquí de la tierra, o sea que no es para la Israel que se están dando allá plomo, están peleando allá por esa Israel, mucha gente, muchos adventistas, hermanos, para que ustedes lo sepan, hay muchos adventistas que están saliendo de la iglesia adventista para irse a formar parte de una denominación que se llaman judíos mesiánicos o algunas denominaciones que hablan y dicen que tenemos que pertenecer a una de las 12 tribus de Israel y que tenemos que conocer el linaje para saber cuál es la tribu. Y resulta que eso es imposible, hermanos, porque del año 70 hasta 1945 Israel físico no existió. Y lo que tenemos ahorita es una suplantación de un pueblo que no existió desde el año 70. No voy a entrar mucho en detalle, pero pues vamos a empezar a estudiar. Entonces, son los 144,000 que tenían el nombre de sus padres escrito en sus frentes. Y el versículo 4 dice, estos son los que no fue, de Apocalipsis 14, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. ¿Qué simbolizan mujeres en profecía? O sea, no se contaminaron ¿con quién? Con las iglesias. O sea que es una iglesia pura, aquella que va a recibir el sellamiento. Acuérdense que son 144,000 sellados, 12,000 de la tribu de Judá y arrancan así sucesivamente. Dice, porque son vírgenes. Estos son los que siguen otra vez al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien, entonces dice en el libro Maranata, capítulo, página 241.8, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo? No debemos imitar a ningún ser humano.
No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es autor y consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Entonces, ¿a quién vamos a mirar, Tito? A Cristo. No vamos a mirar a ningún hombre. Su vida es la medida de la vida que debemos alcanzar. O sea, esa es la estatura, Carmen. ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo. Muy bien. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, despejemos nuestra mente de perplejidades y de dificultades de esta vida y fijémoslas en Él. ¿Tenemos preocupaciones, Carmen? Connie, ¿tenemos preocupaciones? Ludari, ¿todos tenemos preocupaciones? ¿Qué dice? Dejémoslas a un lado y fijémonos ¿en quién? En el modelo que es Cristo. Para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un buen propósito. Podemos estar seguros mirándolo porque es omnisapiente. Al contemplarlo y al pensar en Él, se formará en nuestro interior la esperanza de gloria. ¿Qué se va a formar? La esperanza de gloria. Vamos a seguir teniendo a recordar esto, la esperanza de gloria. O sea, se formará en nuestro interior la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza suya, Carmen, con relación a lo que acabo de leer? Aquí, desde aquí me va a responder. ¿Cuál es su esperanza? Estar con Cristo. Sí, pero a ver, léame por favor de aquí, léalo. Al contemplarlo y al pensar en Él, se formará en nuestro interior. ¿Quién se va a formar en nuestro interior? Cristo. Imagínese, Carmen, eso. Eso es un misterio, hermano, lo vamos a ver más adelante. Es un misterio que Cristo, primero entender el misterio, no vamos a poder entender cómo Cristo se hizo hombre. Pero lo más asombroso de todo es que Cristo se forme ¿en dónde? En mí. Ese es el mayor de los misterios. Hay otro misterio que está luchando por prevalecer, que es el misterio de iniquidad. Pero hay un misterio maravilloso que es el cual tenemos nosotros que estar estudiando. ¿Y qué sigue diciendo? Luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Porque esos 144,000 siguen a Cristo el Cordero por donde Él va. Dice, solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la Santa Ciudad. Entonces, los que tengan el sello de Dios, los que tengan el carácter de Dios, el nombre de Dios escrito en sus frentes, van a poder pasar, ¿por qué? Por los portales de la Santa Ciudad. ¿Y qué hay en los portales de la Santa Ciudad? 12 puertas y cada tribu tiene un nombre. Entonces, no está hablando de las tribus físicas de Israel, sino de las tribus espirituales de Israel. ¿Estamos hasta aquí? ¿Está claro? Entonces, Apocalipsis 7:2, ya lo leímos, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, ¿cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora pregunta, ¿qué es el sello de Dios? Vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos. Antonia, ¿qué es el sello de Dios?
Vamos a hacer un pequeño repaso para las personas. Nosotros sabemos cuál es el sello de Dios, qué es el sello de Dios. Pero para beneficio de las personas que puedan ver este video por primera vez, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es el sello de Dios? Denme los textos bíblicos, ¿está bien? El sábado. Denme los textos bíblicos que les podamos decir a las personas qué es el sello de Dios. El sello es una marca, es una señal. Entonces, denme los textos. Bueno, muy bien, arranquemos. Éxodo, vamos a ayudarles. De pronto, si ustedes no tienen estos textos, deberían ya en Éxodo 20, ustedes van a encontrar lo que es el sábado, pero para que lo resalten, ustedes escriban por favor estas citas para que ustedes cuando vayan a dar el estudio de qué es el sello de Dios se acuerden, ¿está bien? Éxodo 13:9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos para que la ley de Jehová está ¿en dónde? En tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces la señal va a estar en la mano y va a estar en la boca y va a estar en la frente. En la boca porque nosotros vamos a hablar de la ley de Dios. En mi memoria porque la vamos a recordar. Y en mi mano porque vamos a hacer la ley de Dios. La mano tiene que ver con el hacer, el obrar. Entonces, la ley de Dios tiene que estar en mi pensamiento, en mi palabra y en mis acciones. ¿Está bien, Tito? Si nosotros decimos, no mentirás, ¿en dónde debe estar esa ley? En mi mente, que yo debo recordarla, en mis palabras, porque yo debo decirle a otras personas que no debemos mentir, y en mis manos significa que yo no, ¿qué? No miento. Eso es una acción. ¿Está bien? Eso debe ser la integridad de la mente, de las palabras y las acciones. ¿Está bien? ¿Qué pasa si una persona dice, yo no miento, pero dice con sus acciones mentiras y actúa? ¿Hay coherencia mental? ¿Esa persona cómo está? Hay esquizofrenia, hay locura. Cuando una persona dice algo, hace algo y piensa algo, pues está totalmente cruzado. Entonces, esa es la integridad que nosotros debemos pedirle a nuestro Señor para pasar por esas puertas. Ahora sí, miremos textos. Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que la ley de Jehová es la que va a ser sellada, ¿está bien? Pero de la ley hay una ley, hay uno de los mandamientos que es importante porque es el que se va a aprobar para toda la tierra. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis ¿qué? Mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora sí, Ezequiel 20:20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos las palabras. Dice, y les di también mis sábados. ¿El sábado a quién le pertenece? Y el sábado de Dios, ¿qué día es? ¿Dónde encontramos eso? Entonces, Éxodo 28 dice, te acordarás del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado ¿de quién? De Jehová tu Dios. O sea, cuando Dios dice, guardad mis sábados, se refiere ¿a qué día? Al séptimo día, porque hay otros dioses que están hablando de otro sábado que no es ¿qué día? El séptimo. Entonces, si hay otros dioses, ya sea humanos, como lo quieran ustedes llamar, hablan y sustentan otro día de adoración que no es el séptimo día, pues es el día de ellos, pero no es el día de Dios. ¿Cuál es el día de Dios? El séptimo día, que es sábado.
La confusión de este mundo, hermanos, está tan grande que está en todo el mundo cristiano, están llamando al domingo el Shabbat. ¿Lo pueden creer? O sea que ese es un día que no es de Dios, porque el día de Dios dice, mis sábados es ¿qué día? El séptimo que es el sábado de Jehová tu Dios. Ven, aquí está diciendo el mandamiento. El sábado le pertenece a Dios, es de Jehová Dios. Por eso es que Cristo en el Nuevo Testamento dijo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Muy bien, este es el resumen para saber cuál es el sello de Dios. Tito, ¿cuál es el sello de Dios? El sábado explicado y señalado en el séptimo día. No voy a entrar más en detalle porque se nos va el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sábado del mundo? No de Jehová, porque el sábado de Jehová es ¿qué día? El séptimo día. Entonces, miremos que ahorita el mundo está en una confusión tal, hermanos, que la Biblia dice sábado, que corresponde en inglés, por ejemplo, Saturday, pero sabemos nosotros que en el hebreo la palabra para sábado correspondiente al séptimo día viene de Shabbat, viene de descanso y que coincide con la derivación, por ejemplo, en español para la palabra sábado, que es séptimo día. ¿Está bien? En inglés, por ejemplo, Saturday se refiere a día de Saturno. Pero del sábado, ahora hay una transición que está llegando a que ya no es sábado, sino Sunday, que es en inglés día del sol, y está haciendo esa transferencia para decir del día del Señor al día del hombre. Pero lo están llamando Shabbat, al día domingo. ¿Ven la confusión? Lo están llamando así. Ustedes pueden a cualquier cristiano decirle cuál es su Shabbat y van a decir el domingo. Hagan la tarea, pregúntenle a un cristiano, como entienden ellos el Shabbat, dicen es el domingo, sin saber que el domingo es una imposición del hombre, no es de Dios, porque ¿cuál es el día de Dios? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? El sábado, que es el séptimo día. Ya los almanaques se están cambiando para cambiarlo a que el domingo sea el séptimo día. Pero el pueblo de Dios no puede dejarse confundir, ¿está bien? Entonces, hay 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a mirar. ¿Son tribus literales? ¿Ya lo vimos? No son tribus literales. Apocalipsis 7:5 dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. ¿Cuántas veces se repite la palabra 12,000 sellados? 12. ¿Por qué es tan importante eso? Hubiera podido decir nuestro Señor, de cada tribu 12,000. Pero ¿por qué es tan reiterativo en decir de la tribu de Judá 12,000? Y el orden es muy importante. ¿Con qué tribu comienza? ¿Y por qué si Judá no era el mayor? Juan, por favor, ¿te puedes salir y comer allá, afuera? Recordemos en dónde estamos. Bueno, entonces, ¿por qué comienza con la tribu de Judá?
Judá no era el mayor de los 12, porque acuérdense que siempre se comenzaba con la primogenitura. ¿Y por qué Judá es el primero? ¿Qué creen? ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben? ¿Qué es? ¿Qué han escuchado? ¿Qué de lo que ustedes han leído? Señora, porque el relato de José nos va a dar la clave para poder identificar por qué por qué Judá se nombra de primero. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Entonces, no son 12 tribus literales. Este es la de una página que encontré pues para que lo veamos fácil. La genealogía: Abraham a quién tiene, e Isaac a quién tiene, y Jacob ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántas esposas tenía Jacob? A Lea y a Raquel, y 2 concubinas, Silpa y Bila. De Lea vinieron los 4 primeros, después vinieron Gad, Aser, luego Dan, Neftalí, y los últimos son Manasés y Benjamín. ¿Está bien? Ese es como lo que nos dice la historia. Esto es resumido de los capítulos de Génesis cuando se da la muerte, digamos, se dan las genealogías de la vida de bueno, sí, correcto. José, y pues de allá viene Manasés y Efraín, pues que está, digamos, los que aparecen como tribus como tal, está José y Benjamín. ¿Está bien? Correcto, muy bien. Entonces, la tarea que nosotros tenemos que lograr identificar por qué Judá aparece como la primera tribu en ser sellada. Esa es la clave que nosotros necesitamos encontrar durante este estudio. Y vamos a mirar, hermanos, también por qué es importante la ubicación. Esas 12 tribus, estaba el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera, y estaba la ubicación de las 12 tribus en un sentido especial con relación a una ubicación norte, sur, este, oeste. En el lado este encontramos a Judá, a Isaacar y a Zabulón. En el lado sur encontramos a Rubén, a Simeón y Gad. En el lado occidental encontramos a Efraín, Manasés y Benjamín. En el lado norte encontramos a Dan, Aser, Neftalí, y alrededor de ellos, del tabernáculo, pues se encontraba a Moisés, Aarón, a los coatitas, a Gersón y los meraritas. Entonces vamos a concentrarnos, hermanos, en estas tribus y vamos a mirar algo muy importante. Entonces, Joel 2:1 nos dice: tocad trompeta en Sión y sonad una alarma. En algunas versiones, en las versiones de ustedes aparece pregonad, pero en el original, en la King James Version, aparece y sonad alarma. Es muy importante que mantengamos como ese original que dice tocad trompeta en Sión y sonad alarma. O sea, son 2 cosas que está diciendo que se debían hacer. En mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ¿qué? Cercano. Entonces, ¿por qué se debe tocar trompeta en Sión y sonar alarma? ¿Por qué razones? Está en rojo. Porque viene el día de Jehová, Porque viene el día de Jehová y porque está ¿qué? Cercano. Entonces, ¿qué tan cerca está el día de la venida de Cristo, hermanos? Con la serie que estamos desarrollando de los mercaderes de la tierra, estamos viendo los eventos reales de lo que nos significa de qué tan cerca está la venida de Cristo. Está bien, con los eventos, con las señales que nos están dando, con la crisis que se avecina,
y lo vamos a ver un poquito en detalle ahorita. Sofonías 1:14 dice, el gran día del Señor está cerca, y se apresura enormemente, incluso la voz del día del Señor. El hombre poderoso llorará allí amargamente. Este día es un día de ira. ¿Un qué? Un día de ira, un día de angustia y de aprieto, un día de alboroto, de asolamiento, de tinieblas y de oscuridad. Día de nubes y densa oscuridad. Un día de la trompeta y alarma contra las ciudades protegidas, contra las altas torres. Estos eventos, hermanos, son eventos del día del Señor. Pero antes del día del Señor vendrá la gran tribulación para el pueblo de Dios. Entonces, hay que diferenciar lo que es el día de la hora del enemigo y la hora de Dios, porque la hora de Dios está escribiendo en Sofonías 1:14, pero para el pueblo de Dios va a venir un tiempo de persecución que es la hora del enemigo. Acuérdense, así como cuando Cristo fue traicionado por Judas, cuando iba a venir la hora del sacrificio de él, la hora de la muerte de él, dijo, con relación cuando Judas vino, ha llegado la hora del hijo de perdición, la hora de quien iba a traicionar a Jesús. Y después vino, pues, o sea, la hora de ellos es el tiempo de aflicción para el pueblo de Dios. Pero a ellos les va a llegar su hora también, que es cuando Dios desate las plagas. Y por eso, antes de las plagas necesitamos nosotros, ¿qué? ¿Estar qué? Sellados. Muy bien. Sofonías 2:1 dice, congregaos y meditad gente indeseable antes que venga a luz el decreto, y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces, ¿a qué decreto se hace referencia este versículo de Sofonías 2? Congregaos, ya nosotros tocamos este versículo en una presentación anterior y dice, congregaos y meditad gente indeseable, o sea que el mundo pagano se va a reunir, ¿para qué? Para ir a pelear, para ir a luchar, para ir a destruir al pueblo de Dios. Y antes de que venga, o sea que el mundo se va a reunir, eso lo vamos a estudiar en la serie de los mercaderes de la tierra, porque el mundo se está reuniendo en pos de un movimiento que es el cambio climático, y esta gente indeseable se está reuniendo por el tema del cambio climático, porque con el cambio climático va a venir un decreto. Entonces, tenemos nosotros que, así como el mundo se está reuniendo, nosotros también tenemos que estar reunidos. ¿Reunidos en torno a qué? A un mismo pensar, a la verdad presente. ¿Y qué comprende la verdad presente? Entonces lo vamos a mirar ahorita. Entonces, en el tiempo pasado hubo un decreto. Ustedes se acuerdan en Daniel 3 que se dio un decreto cuando Nabucodonosor mandó sonar que al son del salterio, de la bocina, de la flauta, un decreto de que todo el mundo se tenía que ¿qué? Postrar ante una imagen. Y nosotros sabemos que en el tiempo presente también la profecía nos dice que se va a dar una imagen y que todo el mundo se va a postrar. Entonces Daniel 3 nos ayuda a lograr entender lo que va a pasar, lo que está escrito en Apocalipsis 13, que nos dice de esa imagen que se va a dar para que toda la gente se postre. Entonces, hay otra historia también en Daniel 6:7 nos habla, Daniel capítulo 6 nos habla de otro decreto que lo dio en Daniel 3, vemos a Babilonia que está representado en Daniel 2 como la cabeza de ¿qué? De oro. Y en Daniel 6 vemos que hay un decreto de el rey de Medo-Persia, que en la imagen de Daniel 2 es ¿qué imperio? ¿O representado por qué?
por el pecho y los brazos de plata. Entonces tenemos a Babilonia, que en Daniel 7 también como la representan, como un ¿qué? Como un león, dando un decreto de muerte al pueblo de Dios. Y en Daniel 6 encontramos el oso, que es Daniel 7, que es Medo-Persia, que es los brazos de plata, también emitiendo un decreto. ¿Para qué? Para acabar y para destruir al pueblo de Dios. Y ese decreto era que nadie se podía postrar ante otros dioses diferentes a el rey Darío. Entonces, ambos decretos tienen que ver con adoración falsa a un hombre y a una imagen, y eso es, Daniel 3 es el ataque a un mandamiento. ¿A qué mandamiento? Al segundo mandamiento, que es no hacerse imágenes. Y en Daniel 6 encontramos a Daniel yendo a la fosa de los leones, curioso, los leones y en el imperio medo-persa, que es el oso en Daniel 7. ¿Y qué mandamientos se estaba atacando ahí? ¿Qué mandamientos se estaba...? ¿Ah? No tendrás, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el segundo mandamiento, el primer mandamiento. Muy bien, entonces, Apocalipsis 3, hermano, nos habla que va a haber, el conflicto es con relación a adoración otra vez, y se va a poner una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca. Ya nosotros vimos cuál es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios, Tito? El séptimo día, que es sábado. Muy bien, o sea que la marca de este sistema tiene que ser algo contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Está bien? Y Apocalipsis 14 me da la advertencia, hermanos. En Apocalipsis 13, del 14 al 16 me dice: y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender. ¿Se acuerdan que era lo que tiene el sello de Dios? ¿Dónde debe estar? En la frente, o en su mano, y en su boca. Pero la marca dice que en su marca está que se le ponga una marca en su frente o en su mano, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre o el número de su nombre. ¿Quién me quiere? Y el versículo 15 dice: e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Entonces, Apocalipsis 13 dice, este sistema va a poner una marca, y los que no reciban esa marca van a ser, ¿qué? Muertos. Pero Apocalipsis 14, de 9 al 12, me da también una advertencia, que los que reciban esa marca van a ser, ¿qué? Muertos. Entonces, ¿con qué marca me voy a quedar yo? ¿Con la marca de la bestia? ¿O recibo el sello de Dios, pero si adoro a la bestia, voy a ser muerto? Entonces, es preferible que yo reciba el sello de Dios y muera temporalmente, porque voy a vivir eternamente. Pero si yo recibo la marca de la bestia, puede ser que viva temporalmente, pero voy a morir eternamente. ¿Está claro? Ya eso lo hemos estudiado, cada uno lo sabe, pero es para recordar que aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra. Estamos en ese tiempo de tomar decisiones: o acepto el sello de Dios o acepto la marca de la bestia. No hay puntos intermedios. O sea que la adoración a la bestia tiene que ver con el falso día de reposo, porque el sello de Dios es el día verdadero de Dios. Muy bien. Y encontramos otra historia que nos habla del tiempo de reunión, como dice Sofonías. Primera Reyes 18-19 dice: envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de ¿quién? Jezabel aparece ¿en dónde? En Apocalipsis otra vez. Entonces todas las historias van a estar confluyendo cada vez más claramente ante nuestros ojos
en el tiempo que estamos llegando a Apocalipsis. Y dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? ¿Por qué no? Porque seguían dudando. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros en esas mismas circunstancias? Sí, seguimos dudando de muchas cosas. ¿O no? Entonces, está acabándose el tiempo de la duda, hermanos. Tenemos que tomar una decisión. Si seguimos a Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer los mandamientos de Dios, incluido ¿cuál? Sábado. No hay que tener más dudas, Carmen. No hay que tener más dudas, Tito. El tiempo se está acabando. Tenemos que tomar decisiones. Y si no van a servir a Dios, ¿cuál es la decisión? Pues ir en pos de Baal. Hay que tomar una decisión, pero tengan cuidado, porque la decisión es de ¿qué? Vida o muerte. Entonces, ¿todavía está abierta la puerta? Sí, hay que tomar entonces una decisión. No seguir en la duda. Estamos en ese valle de la indecisión, ¿sí o no? A veces sí, un sábado no. Pero es por el temor de Dios que nos están apurando los eventos que necesitamos tomar una decisión. Y es por amor. Dios nos está llamando con amor eterno, con amor misericordioso nos está llamando. Y es tiempo para tomar decisiones. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual he encargado en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Entonces, Elías el profeta es el que va a hacer la tarea de ¿qué? Reunir a todo Israel en el Monte Carmelo para que ayude a que tome una decisión. Este es el llamado del fuerte pregón que se está dando en todo el mundo, hermanos, por diferentes personas diciendo tenemos que reunirnos, porque el mundo también se está reuniendo. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que reunirse ¿para qué? Para destruir un enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo? El pecado. Aquí hay un conflicto. Entonces, nosotros no vamos a reunirnos para ir a matar a otros, sino nuestra tarea y nuestro objetivo es destruir ¿qué? El pecado. Para que otros puedan lograr obtener victoria sobre el pecado. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces ese es el llamado de Elías. Estamos bajo el cuarto Elías. ¿Cuál fue el primer Elías? Elías Tisbita. ¿Cuál es el segundo Elías? Juan el Bautista. ¿Cuál es el tercer Elías? Guillermo Miller, muy bien. Hay un texto de la hermana Joé que nos habla de eso. Y el cuarto Elías, ¿quiénes somos? Ahora sí. Nosotros sí tenemos que estar convocando a la tierra entera, a los vecinos, a los que están reunidos, a los que estén cerca de nosotros, que alabemos a Dios, que sirvamos a Jehová, que lo honremos y que lo reverenciemos, porque la hora de la decisión está tomando. Porque viene ¿qué? Viene la prueba del decreto, y ese decreto, esa decisión tenemos que tomarla antes de que llegue el decreto. Cuando llegue el decreto, tristemente va a ser demasiado tarde para muchas personas. ¿Qué debemos estar haciendo antes del decreto? Velando y orando. Esther 4:8, la historia cuando se da también un decreto, ¿bajo qué imperio? Medo-Persa. Muy bien, se va a dar un decreto de muerte, lo estaba dando el rey Artajerjes, Ahasuero, y estaba dándose el decreto para matar a los judíos, y Esther convocó, reunió ¿para que qué? Dice, también le dio copia a la escritura del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo que le mostrara Esther se lo declarase, y
le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, 3 noches y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y he aquí, entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Entonces, esa convocación tiene que estar para ayuno y oración. Eso es parte de lo que necesitamos para este tiempo, hermanos. Génesis 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces, la convocación es para que escuchemos la voz de nuestros padres, la voz de nuestros pioneros, la voz de lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es el llamado para este tiempo. Necesitamos estar congregándonos y necesitamos estar ayunando y velando. ¿Cuántas veces hacemos ayunos? ¿Cuán frecuente hacemos ayunos? ¿Cuán frecuente estamos en vigilias? ¿Cuántas veces estamos en ayuno y oración? ¿Cuántas veces estamos en consagración? Pues, ¿estamos y queremos entrar por las puertas de la ciudad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar, ayunar y prepararnos y tomar decisiones. ¿Y por qué es importante, hermanos? ¿Eso será que fue para allá, para los judíos allá en la época de Mardoqueo? ¿Qué nos dice la profecía? El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. ¿Cuál es el decreto que esperamos? La ley dominical. ¿Por qué? Porque esa es la marca de la bestia, porque el sello de Dios es el séptimo día, sábado. Dice: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño. Nosotros no vamos a hacerle daño a otros. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por malo? Por bueno, por cumplidor de la ley, porque honró a Dios con su vida. Entonces, si usted es bueno, ¿qué debe hacer? Prepárese, porque para usted viene ¿qué? Porque si usted es malo, no lo van a perseguir. ¿Acaso para qué se está legislando en este tiempo? ¿Para quiénes se está legislando? ¿Para los buenos o para los malos? Ven ustedes hace poco el decreto que salió aquí en la policía, hermanos. A una persona lo pueden multar por estar comiendo empanadas en la calle. Pero a un drogadicto no le hace nada por estar fumando su dosis personal. Entonces, ¿para quién es la ley? ¿A quién está favoreciendo la ley? A los malos. Entonces, esta ley humana no es para los hijos de Dios. Aparenta y tenemos todavía libertad, pero eso se va a acabar. Cuando venga el edicto, sabremos qué significa ser un hijo de Dios, depender de la ley de Jehová por encima de toda ley. Porque la ley humana no lo va a favorecer a usted. ¿Lo va a favorecer a quién? Al pícaro, al ladrón, al mentiroso, al ladrón, al abusivo, al violador, a todos. Eso se va a destapar, hermanos. Se va a aflorar todas las pasiones humanas. ¿Qué pasa cuando una persona, no han visto ustedes los videos, hermanos? Estamos en un mundo de locura. Encuentran a una persona robando a una banda de ladrones, de atracadores de carros que rompen los vidrios, los registran, les ponen el denuncio y el juez los libera porque no hay suficientes pruebas. O no tienen antecedentes. Entonces, ¿en qué mundo andamos? Entonces, para que entendamos, hermanos, que la ley humana muy pronto
se va a destapar en todo su carácter, contrario a la ley de Dios, que la ley de Dios quiere salvarnos completamente. Entonces estamos en un conflicto, esto es una guerra. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra este pueblo peculiar. ¿Qué le espera a usted? ¿Qué necesita usted prepararse para que lo calumnien? Satanás inspiró el plan al fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Ya se acabó ¿qué pueblo está preservando el conocimiento del verdadero Dios? Los adventistas del séptimo día, los verdaderos adventistas del séptimo día. Porque hay un pueblo profeso nominal adventista del séptimo día que está negando al Dios del cielo. Pero el verdadero pueblo de Dios es el poseedor del conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios. ¿No debemos orar por esa protección de los ángeles en este tiempo? Y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. La historia se va a repetir. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado ¿de quién? Del Dios de Israel, un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de Dios son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. Su sábado, se me olvidó resaltar, es su sábado, no es su sábado suyo, sino el sábado de quién. El sábado no le pertenece a usted. Luego, ¿usted qué tiene que hacer si usted está pisoteando el sábado? Pedir perdón y tomar decisiones para decir, este sábado no es mi sábado, sino es tu sábado, y ahora debo tomar una decisión. ¿Está claro? Muy bien. Prestemos atención. Prestemos atención, cebitas, por favor. ¿Señora? No, digo es que está ya entreteniendo a la tía y Cevita, no entretenga a su merced a la tía. El mundo protestante de hoy ve el pequeño grupo que guarda el sábado a un Mardoqueo a la puerta. Su carácter que expresa reverencia por la ley de Dios es una represión, ya lo leímos. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso, o sea, la ley humana pronto va a estar encaminada para destruir a ese pueblo pequeño que guarda el sábado de Dios. No el sábado del hombre, sino el sábado que le pertenece a Dios. Y Apocalipsis 3:2 dice, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. De las características del león de Babilonia y las características del oso de Medo-Persia están presentes en la bestia, que es la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, lo sabemos, y va a dar un decreto otra vez, y ese decreto es un decreto de muerte. Hay que tomar una decisión, o sea, ya nos está acabando el tiempo, hermanos, de entrar de dejar la duda. Dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Y nos las están dando claro qué va a hacer, hermanos. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. ¿Concienzudamente qué significa? Que lo hace a conciencia y de manera milimétrica, detallada. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. ¿Cómo se da una conspiración? ¿Abiertamente? En lo oculto. Eso es el trabajo de la bestia que subió ¿de dónde? Del abismo.
que es la unión de los jesuitas con todas las sociedades secretas para establecer de nuevo la supremacía papal. Entonces, pronto vamos a volver a palpar el poder del sistema papal, que va a derogar toda ley humana, o sea, va a fortalecer toda ley humana para destruir al pueblo de Dios que guarda la ley de Dios. Entonces, el tiempo de congregación para reunirnos alrededor del tabernáculo, alrededor del santuario donde está la ley de Dios, hermanos, es ya. Porque usted debe hacer parte de una de esas 12 tribus. Cada tribu tiene un carácter y cada tribu tiene unos atributos. Y es por eso que nosotros, de la tierra entera, uno va a ser un Judá, uno va a ser un Zabulón, otro va a ser un Isaacar, otro va a ser un Neftalí, otro va a ser un Benjamín, otro va a ser un Rubén, y así sucesivamente. Entonces, ¿y por qué es tan importante entender eso, hermanos? Dice, los perseguidores, aquí dice, y entonces es conspiración, o sea, esto es en lo oculto. De viva voz y por la pluma con jactanciosas amenazas ridículo procurarán destruir su fe. Prepárese. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo una asis en las escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ¿qué? Ley dominical. Hermanos, más claro no puede ser. Viene una ley dominical obligatoria. Eso es la marca de la bestia. Prepárese usted y prepárese a otros porque está a puertas de darse. Estamos a cuestión de meses, si no días, de esa ley. Entonces tenemos que tomar sí o sí una decisión. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. ¿Sobre este qué? Estamos en una guerra, en una batalla. Se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. O sea, hermanos, no puede ser más claro, más una sola línea define todo. Sobre este campo de batalla, está hablando de la ley dominical, o sea, de la ley de Dios versus la ley de los hombres, se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. La profecía nos dice cuál va a ser el resultado. ¿Quién fue librado? ¿Amán o Mardoqueo? ¿Quién era más poderoso? ¿Amán o Mardoqueo? Amán. Y la tierra entera va a estar unida a este poder y va a ir en contra de nosotros. Pero ¿cuál es el resultado final? Liberación. ¿Está claro? Estamos teniendo esperanza, pero también urgencia de las decisiones que debemos tomar. Esta es una revista que es la revista Time Magazine y nos dice el nuevo imperio romano. Dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Ese estudio ya lo hicimos hace mucho tiempo, fuimos punto por punto de esta cita. O sea, si el lector quiere saber a dónde tenemos que ir, a la historia. Y comienza como edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la promulgada por Constantino en el año 321. Y véase el apéndice de este libro. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, que para nosotros ese día es el domingo, o sea, día del sol, Sunday en inglés, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas. Edictos reales. Ahora, tenemos el nuevo imperio romano.
El nuevo imperio romano significa que hay un ¿qué? El imperio romano tenía como rey a un ¿quién? A un emperador, o sea que el nuevo imperio romano tiene a un emperador y ese emperador da ¿qué? Edictos reales. ¿Y cuáles son los edictos reales del papado? Las bulas y las encíclicas. Y la encíclica Laudato Si es la encíclica que trae el edicto de muerte para el pueblo de Dios. ¿Qué numeral de la encíclica Laudato Si? Específicamente, ¿qué? Ay, muy bien, ya no lo sabemos. Alabado sea Dios. Ya no sabemos. ¿Qué dice el numeral 237, Carmen, de la encíclica Laudato Si? Que es una bula papal, o sea que no es bula, que es un edicto real, porque el papa es considerado un emperador. El artículo lo dice, el nuevo imperio romano. ¿Y quién aparece en la foto? Regreso otra vez. ¿Quién aparece en la foto? El Papa. Y el Papa, lo están diciendo, es un emperador. Y el emperador da leyes reales, así como un emperador pues es un rey, él da leyes reales, da edictos reales. ¿Y cómo está el Papa hablando en este tiempo? Pues con edictos reales, y dentro de ellos pues está la encíclicas, y la encíclica Laudato Si le dice a usted, Tito, de la marca de ellos. El numeral 237 nos dice, acuérdense, la encíclica habla sobre, este es el resumen: alabado sea mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia. ¿Es eso cierto? Sí, pero no tenemos que adorarla, tenemos que adorar al Creador. Al adorar al Creador vamos a respetar la creación. ¿Un adorador verdadero de Dios bota basuras? No. ¿Un verdadero adorador de Dios contamina el ambiente? No. Pero el mundo está haciendo lo contrario para adorar la tierra y se olvida del Creador. Y eso es el panteísmo moderno. Esto, hermanos, va a constituir la apostasía omega en la tierra entera, pero especialmente en el pueblo de Dios, que fue advertido de una apostasía alfa. ¿Ustedes se acuerdan de la historia denominacional? ¿Cuál fue la apostasía alfa? El panteísmo con Harvey Kellogg. Y el panteísmo se va a volver a aparecer en adorar a la tierra por medio de la encíclica Laudato Si, por medio del movimiento del cambio climático. Eso es lo que estamos estudiando en la serie de los mercaderes de la tierra, que lo vamos a continuar esta tarde. Y el numeral 237, ¿qué dice, Tito? El domingo la participación en la Eucaristía. Ya tienen claro todo el programa, ya tienen claro todo el proceso. Y usted tiene que prepararse, tiene que congregarse con el pueblo de Dios para adorar al verdadero Dios en el día de Dios, para que sea consciente, porque cuando llegue la prueba, si usted no puede guardar la ley de Dios sin una guillotina en su cabeza, sin un arma en su cabeza, ¿cómo va a creer que lo va a hacer cuando llegue ese edicto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy, Carmen? ¿Vamos a seguir dudando? ¿Qué decisiones debemos tomar? Guardar los mandamientos de Dios, incluido ¿qué? Cueste lo que cueste, sea que me cueste el trabajo, sea que me cueste lo que cueste. Porque más adelante me va a costar ¿qué? La vida, pero ¿cuál vida? No podemos seguir, hoy debemos tomar una decisión. Y sea el Señor, el Espíritu Santo, sobre ustedes, visitas, y sobre cada uno de nosotros, hermanos, a que tomemos una decisión para honrar a Dios concienzudamente en su palabra, en sus mandamientos. Se acabó el tiempo de la duda. Bueno, así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Ya hemos dicho esto, hermanos, cuando usted escucha hablar del cuidado de la naturaleza, el cuidado de los pobres, todo va a conducir al domingo.
Entonces, el sonar de las trompetas y el alarma es un lenguaje del santuario. Cuando se sonaba la trompeta, se sonaba la alarma, era un mensaje de las tribus que estaban congregadas alrededor de ¿qué? Del santuario. Y se sonaban las dos, o sea, cuando en tiempo de reunión del pueblo de Dios se sonaba una sola trompeta. Cuando era guerra, había dos trompetas y se sonaba una alarma, o sea, era un sonido de alarma, era diferente. Y la gente lo reconocía y por eso pues ellos sabían cómo se ubicaban. Dice número 10:2, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación, mas cuando tocaren solo una, entonces se reunirá ante ti los príncipes, las cabezas de los millares, y cuando tocareis alarma, entonces marcharán los que estén acampados al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces marcharán los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Entonces, cuando era reunión, era una vez. Cuando era guerra, se sonaban las dos y se sonaba como alarma. Algo, no sé exactamente cuál era el sonido, cuál era la diferencia, pero el pueblo de Dios sabía cuál era el momento, qué era el momento. Entonces dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os atacare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces la alarma era con las trompetas, el sonido era diferente y se sonaban las dos trompetas cuando era ¿qué? Guerra. Cuando eran atacados. Ahora, ¿estamos esperando nosotros un ataque? ¿Cuál es ese ataque? La ley dominical. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo nosotros en este tiempo? Congregándonos en ¿qué? Velando y orando. ¿Por qué? Porque viene un ataque. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando se venga el ataque? Debe sonar la trompeta en el pueblo de Dios. Con un sonido certero. Viene el enemigo. Conocemos al enemigo, sabemos cuál va a ser el ataque. Y debemos estar preparados para ese ataque. Por eso es que es importante para ustedes, visitas, tomar una decisión. ¿Y nosotros qué? ¿Solo para las visitas? Nos toca a nosotros, hermanos. Y ahí vamos a entender la conexión con Judá. ¿Por qué es importante la tribu de Judá? Pregunta, agosto 3 del 2019, ¿estamos en guerra? ¿Cuál es nuestro enemigo? El pecado. ¿Y cuál es el representante del pecado? El hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? ¿Y cuál es ese ataque que viene sobre el pueblo de Dios? La ley que va a ir en contra de la ley de Dios. Y es una ley, es un ataque ¿qué? ¿De sonrisas? Un ataque a muerte, hermanos. Destrucción completa del pueblo remanente. Eso es lo que ellos van a querer. Leímos la cita de Mardoqueo, ¿no? ¿Sigue creyendo, sigue queriendo usted congregarse en este grupo pequeño? ¿Quién sigue? De lo contrario, o estamos con Baal o estamos con Cristo, estamos con nuestro Señor Jesús. O sea, no hay punto intermedio, hermanos, no hay manera. O sea, esto, gracias a Dios, se está acrecentando, pero tristemente no estamos preparándonos lo suficiente. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Qué es la mujer? Y esta mujer es vestida pura, esta mujer no se contamina, no se ha contaminado con otras iglesias. Dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Viene un remanente de la simiente. La iglesia adventista del séptimo día es la depositaria de la luz, es la simiente. Pero de ahí va a salir un remanente que va a permanecer fiel a los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esas son las dos características. ¿Dónde encontramos más que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios? ¿En qué otro capítulo? Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, fe de Jesús es testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El carácter de Cristo en nuestras vidas, y ese carácter, cómo el pueblo de Dios lo ha ido progresando, qué herramientas se le dio para que fortaleciera el carácter, para que se preparara. El espíritu de profecía. Dice porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía, las 100,000 páginas que hemos insistido, que es que para el trabajo de nuestro carácter. Cualquier libro del espíritu de profecía finalmente le traduce en prepare su carácter. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de lo que es el culto idolátrico universal centrado en la naturaleza. En todas las culturas, el dios principal de todo el paganismo es el sol. Por eso es que viene la ley dominical, que es ley de adoración al domingo, ley de adoración al sol, Sunday, día del sol. Y eso es lo que nos dice la historia, hermano. No voy a entrar mucho en detalle, pero para que sepamos que el culto idolátrico universal a la naturaleza está centrado en el sol, y también se adicionan los planetas, la luna, los astros, las estrellas, todo se gira, pero el principal dios en todas las culturas es el sol. Por ejemplo, Egipto, ¿ustedes se acuerdan de Egipto? ¿Qué imagen no encontramos de adoración solar? Y por eso es que en el nuevo imperio romano, en todo lo que encontramos es ¿qué? Símbolos solares. ¿Vieron al Papa con el crisóleo ese, que es un símbolo solar? Cuando se da la Eucaristía, y el numeral 237 habla de la Eucaristía, cuando se levanta la Eucaristía, ¿qué símbolo tiene? ¿Qué forma tiene? Círculo. Y cuando el sacerdote levanta la hostia, todo el mundo ¿qué hace? Se postra ante un símbolo de un sol. Y por eso numeral 237 une el domingo con la Eucaristía. Voy a seguir. Dice, la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y es casi que imposible. La idolatría, todo lo que sea paganismo, ateísmo, finalmente va a terminar en adoración solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego se puede describir como el culto universal, y da todas las descripciones de cada una de las culturas, y en cada una les dan los diferentes nombres, que son los que aparecen abajo. No voy a ir mucho en detalle. Segunda de Reyes 23:4, entonces mandó el rey Josías haciendo una limpieza, el rey que fue muy consagrado ante nuestro Señor, pero finalmente pues terminó su vida porque se unió para ir a pelear contra Egipto. Dice que limpiara, le dijo a los sacerdotes, según orden a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los planetas y a todo el ejército del cielo. Recuerden por favor esta cita, porque en el tiempo que estamos viviendo se están reuniendo los que adoran a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército del cielo, se están congregando en un solo ejército para ir a luchar contra el pueblo de Dios. Además derribó de las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales las mujeres tejían pabellones para Acera. Entonces, un ejemplo, hermanos, para lo que veamos con relación al tema del Laudato Si. Dice obispo McClory en Laudato Si, un llamado urgente al pueblo americano. Entonces acuérdense que la profecía nos dice que se va a enfocar en Estados Unidos este decreto, que va a ser a nivel mundial. Habla de un documento que la Iglesia Católica sacó, dice: Paraíso perdido, el llamado urgente de Laudato Si al pueblo americano en este momento de nuestra historia.
Y dice, así que nos hemos alejado de la naturaleza, incapaces de absorber, comprender y contemplar el temor de la creación de Dios. Esto nos resulta imposible en lo más profundo de nuestras almas. ¿Hablar a quién? Al hermano Sol y a la hermana Luna. ¿Qué es lo que dice Segunda de Reyes? Dice que quemaban incienso a Baal, al Sol, a la Luna y a los planetas. Por medio de la encíclica Laudato Si se va a lograr implementar mundialmente la adoración ¿a quién? A Baal, que tiene que ver con adoración a la luna, al sol, a las estrellas y a los planetas. ¿Está claro? Y dice la hermana Huay, hermanos, con relación a este movimiento de Laudato Si, está reuniendo a todos los movimientos, paganos, no paganos, ateos, no ateos, en un sentir que es adoración a la naturaleza, y estos que se unan, si estamos viendo ese movimiento ya, si estamos viendo la unión de toda la tierra para ir a luchar el tema del cambio climático, pero sabemos que detrás está la ley dominical, miren lo que viene para nosotros, hermanos. Primero Escritos, página 211, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía ¿de qué? ¿De qué? Idólatras paganos llevaban una bandera negra, sobre la cual se veían figuras ¿de qué? ¿Qué tiene que ver eso con Laudato Si? ¿Qué tiene que ver eso con todo el movimiento pagano que se está dando? Se puso ya ese estandarte de la bandera negra. Esa bandera negra, ¿quién es? Ahorita lo dice más adelante. Esta compañía parecía ¿qué? Feroz y airada. ¿Está pacífica? Así como la sueca, eso lo vamos a ver esta tarde, pero se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Vi a los paganos y idólatras acercárseles. ¿A quiénes? ¿A quiénes se acercan? A los que tenían la otra bandera de un blanco puro. ¿Y hubo una qué? ¿Qué viene para el pueblo de Dios? Esto no es una historia para irnos a dormir. Es una historia de preparación, porque si la ley dominical viene cerca, esa matanza está cerca. Los cristianos desaparecieron delante de ellos. ¿De quiénes? De los idólatras. O sea que va a haber una dispersión. El pueblo de Dios va a tener que ¿qué? Refugiarse, esconderse. Y sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas. O sea, se tiene que ocultar en un momento, pero va a tener que también ¿qué? Unirse y levantar ¿qué? Dice, y sostuvo con más firmeza la bandera. ¿Cuál bandera? Pues la blanca, que dice pureza y santidad a Jehová. Al caer muchos, en esta matanza, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. En las guerras, la bandera era lo último que se podía caer. Y allá iban las personas a tratar de, el que morían, así sea que estuvieran, siempre era disparando al que tenía la bandera. Y si moría uno, iba el otro y el otro cogía la bandera. Pero ya esto, acuérdense que esto no es una guerra física. Ellos van a usar las armas físicas para destruir al pueblo de Dios espiritual. Pero el conflicto es físico y espiritual. Bueno, estamos en guerra de nuevo, hermanos. ¿Quiénes son los que deben enfrentar esta guerra? Entonces vamos a mirar, hermanos, qué tiene que ver eso con Judá. Número 2.1, y Jehová habló más, entonces vamos a mirar el orden de acampado, cómo era, cómo se debía acampar. Acuérdense que estamos en guerra, y el campamento significa que tenía que moverse, tenía que desplazarse, porque tenían que irse de un lado a otro.
Número 2:1, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán junto a su bandera con la insignia de la casa de sus padres. Hay una bandera con la insignia de la casa de sus padres. O sea, cada tribu tenía una bandera que tenía una insignia de la bandera de sus padres. Alrededor del tabernáculo de la congregación acamparán, y al lado oriente, hacia el lado donde sale el sol, acamparán los de la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Entonces la primera que tenía que acampar era ¿dónde? Judá, ¿a dónde? Al oriente, muy bien. La bandera del ejército de Rubén al sur. La bandera del ejército de Rubén al sur. La bandera del ejército de Dan, ¿a dónde? Al norte. El 18, bueno, perdón, aquí sí. La bandera de los ejércitos de Efraín al occidente, muy bien. Y la bandera de los hijos del ejército de Dan, ¿a dónde? Al norte, ¿lo ven aquí? Entonces, cada uno tenía una bandera. Entonces, ¿cómo tenían que acampar? ¿En qué orden? Judá, Rubén, Efraín y Dan. O sea, ¿qué sentido está siguiendo? El sentido de las manecillas del reloj. O sea, que era algo ordenado. No es que vamos a acampar todos y uno coge para aquí y el otro coge para allá y el otro para allá. No, tenía que haber un orden. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir, hermanos, con relación al tabernáculo, a lo que es el santuario. Para nosotros debe haber un orden de batalla porque estamos en guerra. ¿Cuántas veces tenía que sonar la trompeta cuando había guerra? 2 veces, y esa era la voz de alarma y de trompeta porque tenían que congregarse. Esa era la forma del campamento. Muy bien. Ahora el orden de marcha. Entonces, una era cómo acampaban, y vamos a ver si confirma el orden de guerra, de cómo tenían que salir. Dice número 10:14, y la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. A ver si sigue el orden. ¿Cuál era la primera en acampar? Judá. ¿Y cuál es la primera en salir a la batalla? Judá. Y por sus escuadrones, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Acuérdense que la tribu de Judá acampaba con Isaacar y Zabulón, y vamos a ver que el orden que da es ese. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y el tabernáculo fue desarmado, o sea que después de que se desarmaba, de que salían estas tribus, ¿qué seguía? El tabernáculo. Y los hijos de Gersón y los hijos de Merari partieron llevando el tabernáculo, que eran los que estaban alrededor. Gersón y Merari eran los que junto con Moisés pues llevaban todo el tema del tabernáculo. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. ¿Cuál es la bandera de Rubén? Al sur. O sea, sigue el mismo orden de acampado y de salir a la guerra. Por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su ejército. Aquí están las otras tribus. Muy bien. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de ¿qué? Efraín, que son ¿dónde? Occidente. Salían todos con sus campamentos. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campamentos y terminaban así. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos. ¿Cuándo qué? Cuando partían, cuando iban a guerra, cuando tenían que moverse. Entonces este es el orden de partida y este es el sentido de la manecilla del reloj. Este, sur, oeste y norte. Ahora, si se aproxima una guerra, señor, si se aproxima una guerra, ¿cuál era en el tiempo pasado, qué tribu salía primero? Judá con sus banderas, con Isaacar y con Zabulón. Y si viene una guerra, si va a haber un ataque sobre el santuario, se va a haber un ataque sobre el pueblo de Dios, ¿cuál es la tribu que va a salir primero? Pues la tribu de Judá.
Ahora, número 10:5, y cuando tocareis alarma, entonces marcharán los que están acampando al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces marcharán los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus trompetas. Entonces, se daba el orden de comenzar a salir al oriente, después al sur, al norte, al occidente y al norte. Número 10:14 dice, y la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y dice, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Suar, y sobre su ejército la tribu de los hijos de Zabulón. Entonces iban a la batalla primero, ¿quién? Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Está claro? Muy bien. Y Jesús, hermanos, va a usar a los indios que tengan los rasgos característicos de qué tribus: Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces, número 2:1 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno con su bandera. Vuelve otra vez a decir, al lado del oriente, al lado el sur, el oriente, comienza, ¿no? El sur, el oriente, el sur, el occidente y el norte. Y Judá, Isaacar y Zabulón eran hijos de ¿quién? De Lea, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Vamos a mirar otra vez aquí. Génesis 35:23, los hijos de Lea, Rubén el primogénito, Simeón y Leví, Judá e Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padam Aram. Están las 12 tribus, pero ¿por qué Judá aparece de primero siempre? Si es el número 4 de todas las tribus, del mayor hacia adelante es el número 4, no es el primogénito. Pero ¿por qué él? ¿Por qué Judá? Que fue lo que dijo la manita Luz, eso lo vamos a ir analizando. Entonces, Judá era el líder de todas las tribus. Primera de Crónicas 5:2, porque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió ¿quién? El príncipe, pero el derecho de primogenitura era de José. Entonces, de Judá viene el primogénito, que es Cristo. Apocalipsis 7:4, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, y comienza de la tribu de Judá, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Pero ¿por qué es importante Judá? ¿Por qué es tan importante entonces estudiar el carácter de Judá? Porque una de las puertas de la Jerusalén celestial, ¿qué nombre tiene? Judá. ¿Y cuántos van a ser sellados de la tribu de Judá? 12,000. No sabemos si es literal o simbólico. Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que estar luchando por estar en ese grupo. Entonces, ¿qué imagen ven ustedes ahí? Un león de Judá y el cordero. ¿Dónde está ese versículo? Que se encuentre tanto el león de Judá como el cordero. Apocalipsis, ¿qué? Que huelen esas hojas, que escuchemos esas hojas. ¿Dónde está eso, Carmen? A ver, Biblia, ¿dónde está la Biblia? No, tiene que ser el león de Judá y el cordero que fue, ¿qué? Inmolado. ¿Dónde está eso? En un mismo capítulo, en 2 versículos, tenemos que encontrar el león de la tribu de Judá con el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, o el cordero que fue inmolado.
Primeros 5 capítulos. ¿En dónde está? A ver, Jamie, ¿dónde está tu Biblia? ¿5 qué? ¿5 qué? ¿Por qué lo duda, hermana? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, si aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie uno que, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién está cantando también un cántico nuevo? Entonces están los 144,000. ¿Dónde está ese cántico? ¿Dónde aparece ese cántico? Apocalipsis 14, 2. Vamos a leerlo, Apocalipsis 14, 2. B3, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron, ¿qué? Redimidos entre toda la tierra. Entonces aquí estamos, hermanos, ante la presencia de los 144,000 y está el trono de Dios de la tribu, del león de la tribu de Judá, y que fue el cordero como inmolado. Y estos son los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que habla la Biblia, la profecía de los 7 espíritus. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? ¿Dónde estudiamos los 7 espíritus? Apocalipsis 1, 2 y 3, que habla de las 7 iglesias. A Judá. Correcto. Vamos a entender por qué menciona eso la Biblia. Ahora, dice, el Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el cordero de Dios para el obediente y fiel. ¿A quién vamos a aceptar? ¿A Baal o a Dios? A Dios vamos a ver a quién entonces. Al cordero. Si nos unimos a Baal, vamos a ver a quién. Al león rugiente. Esa es la decisión. El león de Judá tan terrible para los que rechazan su gracia es el cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus. Hay que tomar una decisión, Carmen. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. ¿Fiel a qué? A la ley de Dios y fiel a Dios mismo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y cita Mateo 24:31. Entonces, esta historia continuará. Tenemos que estudiar qué pasó con Judá, qué hizo Judá, para que podamos ser hallados, para ser sellados como uno de la tribu de Judá, porque resulta que de toda la tierra, hermanos, ¿qué pueblo es el que conoce el santuario? ¿Qué pueblo es el que conoce la ley de Dios? ¿Qué pueblo es el que conoce que viene una guerra? Entonces, ¿qué tribu representa al pueblo adventista? A la tribu de Judá. Y también Leví. Y reúne muchas características. Pero para este tiempo, cuando se dé la batalla, el pueblo de Judá es el que va a tener que salir a pelear. ¿Quién quiere ser parte de ese pueblo de Judá? Para que usted sea parte de la tribu de Judá, tiene que ser como Judá. Eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente estudio.
las 10 características de la tribu de Judá. Para que lo veamos, hermanos, en el contexto de la historia profética, pero de la historia que muy pronto se va a repetir. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a colocarnos de pie, vamos a entonar un himno.